Derecho Mercantil 2. Estudiante Héctor Andrés Cedeño Andrade. Tema: el cheque. Catedrático Dr. Ignacio Falcones Ferrín. A continuación, una reseña histórica del cheque. La historia dice que es una invención de los judíos cuando fueron expulsados de Francia por Felipe Augusto en 1183, y su necesidad era proteger sus caudales de los religiosos, por lo que se refugiaron en Lombardía y emitieron las primeras cartas a distancia, lo que significaban los primeros giros, creando así un nuevo sistema de transferencia en valores. Esto es un precursor del cheque moderno, pero los primeros maestros del manejo de las letras de cambio fueron los monjes templarios. Los caballeros del Temple, cuando una persona debía viajar o comenzar una peregrinación, depositaba en la encomienda templaria más cercana el dinero que calculaba iba a necesitar en su viaje, y los templarios le daban un recibo o documento mediante el cual iba retirando sus fondos a lo largo del camino, en cualquier casa templaria, a medida que los necesitaba. Solo tenía que pagar unos mínimos intereses. Lo interesante es que se lo cambiaban en la moneda de curso legal de cada país que atravesaba. Este es el primer uso verdadero del cheque, tal cual usamos hoy en día. El cheque es un invento compartido por ambas religiones, ya que los judíos lo idearon y los cristianos lo implementaron. El cheque es un título mediante el que un cuentacorrentista expide una orden incondicional de pago de una suma determinada de dinero, a la vista, al banco en que ha hecho el depósito monetario. Nos encontramos con tres partes importantes, que es el girador. El girador es quien crea o emite el cheque en base al contrato de cuenta corriente con un banco en el que ha hecho el depósito monetario correspondiente. Tenemos también al girado, que esta persona es quien debe pagar el cheque. El girado debe ser un banco o una institución financiera autorizada para recibir depósitos monetarios que tiene fondos a disposición del girador, quien tiene derecho a disponer por cheque de estos fondos. Y por último, tenemos al beneficiario, que es la persona natural o jurídica que se beneficia de los fondos del cheque. En los requisitos formales tenemos la denominación de cheque, inserta en el texto mismo del documento y expresada en el idioma empleado para su redacción. Tenemos el mandato puro y simple de pagar una suma determinada de dinero. También tenemos el nombre de quien debe pagar o girado, la indicación del lugar de pago, la indicación de la fecha y del lugar de la emisión del cheque, y por último tenemos la firma de quien expide el cheque o girador. Dentro del endoso tenemos la naturaleza y condiciones del endoso. El endoso del cheque debe ser puro y simple, es decir, no sujeto a condición alguna. El endoso debe ser por el valor total del cheque. El endoso parcial es nulo. El girado no puede endosar el cheque. Es nulo el endoso del girado. Es nulo el endoso realizado por personas jurídicas. Están prohibidos los endosos en blanco o el portador. Debe designarse la persona del endosotario. Será nulo el segundo endoso. El endoso, para su validez como tal, debe realizarse dentro del lapso comprendido entre su emisión y el vencimiento del plazo para su representación al cobro. Tenemos también, ¿quién puede endosar un cheque? Solo podrán endosar cheques los primeros beneficiarios, personas naturales. Lo pueden hacer por una sola vez, siempre que el cheque haya sido girado por una suma de dinero de hasta $500 de los Estados Unidos de Norteamérica. Dentro de las formalidades del endoso, tenemos que el endoso debe escribirse en el cheque o en una hoja añadida al mismo denominada suplemento. El endoso debe estar firmado por el endosante. El endoso de los cheques entregados al Banco Central para el trámite por la Cámara de Compensación podrá hacerse solo con un sello del banco endosante.
sin requerir su firma para el efecto. Aquí vemos también que tenemos los efectos del endoso. Entre estos efectos tenemos: el endoso transmite todos los derechos resultantes del cheque. El endosante, salvo cláusula en contrario, garantiza el pago. El endosatario adquiere un derecho nuevo, originario y no derivado. Tenemos las clases de endoso. Observamos que tenemos el endoso por valor recibido, que este consiste en que el endosante transfiere al endosatario la propiedad del título como de los derechos que contiene y recibe el valor correspondiente. Tenemos también endoso, valor al cobro, para cobrar por poder. Es aquel mediante el que, sin transferir la propiedad del cheque, se confiere mandato al endosatario para que por cuenta del endosante se ejerzan los derechos derivados del cheque. El endosatario puede incluso endosar el cheque, pero a título de procuración. No puede existir el endoso en garantía, porque el cheque no es un título de crédito y es pagadero a la vista. Observamos aquí los plazos de presentación. Aquí tenemos que si el cheque es girado en el Ecuador y pagadero en este mismo país, deberá presentarse para el pago dentro del plazo de 20 días, contados desde la fecha de su emisión. Si el cheque girado en el exterior y pagadero en el Ecuador, deberán presentarse para el pago dentro del plazo de 90 días, contados desde la fecha de su emisión. Pero los cheques girados en el Ecuador y pagaderos en el exterior se sujetarán para la representación al pago a los términos o plazos que determinare la ley del estado donde tenga su domicilio el banco girado. El protesto del cheque es el acto mediante el que se deja constancia escrita de la falta de pago del cheque. El banco podrá protestar los cheques en los casos que puedan ser por insuficiencia de fondos, por cuenta cerrada o por cuenta cancelada. El girador pagará la multa del 5% sobre el valor del cheque protestado por insuficiencia de fondos, multa que debitará el banco de las cuentas del girador. Observamos aquí la clasificación de los cheques. Los cheques se clasifican de dos maneras. La primera manera son los regulares y la segunda son los irregulares. Dentro de los cheques regulares tenemos el cheque cruzado. El cheque cruzado es aquel que solo puede ser cobrado por un banco y por consiguiente debe ser depositado en una cuenta corriente. El cruzamiento puede hacerlo el girador, el portador o el tenedor del cheque. El cruzamiento puede ser de manera general o especial. El cruzamiento general se efectúa por medio de dos líneas paralelas sobre el anverso o también con la frase cheque cruzado, sin designación de banco alguno. Es especial cuando entre las líneas se designa al banco que debe cobrar ese cheque, o se lo hace con la frase cheque cruzado y el nombre del banco designado para el cobro, insertada en su anverso. El cruzamiento general puede transformarse en cruzamiento especial, pero el cruzamiento especial no puede transformarse en cruzamiento general. El cruzamiento del cheque tiene como propósito el dar una mayor garantía al título, evitando el cobro por tenedores ilegítimos. El cheque para acreditar a cuenta es aquel que, según el artículo 34 de la Ley de Cheques, de manera expresa, faculta al girador, así como al tenedor del cheque, para prohibir el pago en efectivo, insertando en el adverso del cheque la mención transversal para acreditar en cuenta, o una expresión equivalente. En este caso, el girado solo podrá abonar el cheque mediante un asiento en los libros, lo que equivale al pago. El cheque certificado es un cheque ordinario a la orden que contiene la acreditación escrita del banco de que existen fondos disponibles y que será pagadero a su presentación.
mediante la fórmula certificado, con la que se libera el girador de la responsabilidad del pago del mismo. Dentro de la clasificación de los cheques, observamos aquí los cheques irregulares. Tenemos el cheque postdatado. Como sabemos nosotros, el cheque es pagadero a la vista, pues es un medio de pago que no admite condiciones. Por consiguiente, el cheque no puede ser utilizado ni convertirse en instrumento de crédito, y por ello no se admite cheques postdatados, y se sanciona al que gira y a quien recibe un cheque postdatado. El cheque es sustituto de la moneda. Observamos también el cheque girado sin provisión de fondos. Regularmente, el girador puede disponer por cheques de los fondos que tenga a su disposición en la cuenta corriente, es decir, que debe existir provisión de fondos al tiempo del giro del cheque, pues el cheque es un título valor y sobre todo un medio de pago. Por ello, el giro de un cheque sin provisión de fondos puede constituir delito. Observamos también el cheque en cuenta cerrada, que nos dice que el giro de cheques sin provisión de fondos en el número y bajo las condiciones que determina el reglamento da lugar al cierre de la cuenta. Cuando el girador incurre en un protesto posterior al máximo de justificación o 3 injustificados, el banco procederá de inmediato a declarar la inhabilidad del girador, sancionándolo con el cierre de su o sus cuentas por el lapso de un año. En caso de reincidencia, esto es cuando el girador, que habiendo cumplido el año y sanción y hubiere sido rehabilitado, librare 2 o más cheques que resultaren protestados por falta o insuficiencia de fondos, el banco los sancionará con la inhabilidad por 3 años. Transcurrido el tiempo de 3 años y rehabilitado que fuere el cuentacorrentista, si incurriere en un nuevo protesto, la inhabilitará por 5 años. Los bancos no podrán cerrar las cuentas corrientes de las instituciones públicas en caso de protesto por falta o insuficiencia de fondos de cheques girados o por esas entidades. Observamos también los cheques falsificados. La falsificación de un cheque puede tener lugar respecto a la firma del girador o sobre el contenido de menciones del cheque. Es obvio que una firma falsa en un cheque, es decir, que no es auténtica, no puede obligar a la persona por quien se ha firmado el cheque, pero estas firmas falsas no afectan la validez de las obligaciones de cualquiera otros firmantes. Muchas gracias por su atención.